Buenos días mis hermanos, hoy continuamos con nuestra lección. Recuerden que estamos analizando el libro de Santiago. La semana pasada habíamos analizado la parte final, la parte inicial del capítulo 4, aquella que hablaba acerca de la iglesia en crisis. Recordemos que la carta de Santiago es una carta que está escrita, una carta general que está escrita para las iglesias primitivas. Y nos damos cuenta que desde el principio de la iglesia ya había problemas, ya había un poco de división, ya había conflictos, crisis dentro de la iglesia. Y habíamos analizado cómo la raíz que Santiago nos habla para esta crisis, lo que da pie a la crisis dentro de la iglesia, es sin duda alguna el egoísmo, el buscar el placer propio, aquello que Santiago llama nuestras propias pasiones. El día de hoy vamos a ver cuál es la respuesta a esa crisis, cómo podemos nosotros solventar, quitar esa crisis que existe dentro de la iglesia. La causa principal de nuestros problemas, de nuestras crisis, es seguir nuestras pasiones. Entonces, si la causa es una causa tan directa, la solución también es directa. Obviamente, si la causa es seguir nuestras pasiones, la solución es dejar de seguir nuestras pasiones. Si dejamos de hacerlo, vamos a dejar de estar en crisis. Dejar de seguir nuestras pasiones para que Dios nos dé de su gracia. Dejar de seguir nuestras pasiones es dejar de complacernos a nosotros mismos, dejar de buscar complacernos a nosotros mismos, dejar que el autoplacer sea nuestro motor. Esa es la clave. Repito, si nosotros dejamos de solamente vivir para satisfacernos, eso va a ayudar a que nosotros empecemos a complacer a Dios. Dejar de vivir solamente para satisfacernos. Entonces, la respuesta que la Biblia nos da es muy directa. La encontramos en Santiago 4. La porción que vamos a leer va a ser del versículo 7 al 12. Yo lo voy a leer, me pueden seguir en sus Biblias con su lectura. Dice la Escritura: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos a analizar esta porción, vamos a analizar esta escritura, qué es lo que Santiago nos quiere dar a entender, qué es lo que quiere que comprendamos. Como creyentes dentro de una iglesia, que está en crisis, existen dos diferentes heridas que provocamos. Cuando solo buscamos nuestro propio placer, cuando solo buscamos nuestra propia llenura, cuando solo tratamos de ir sobre nuestras propias metas, sobre nuestras pasiones, hay dos heridas que provocamos en diferentes áreas. Y la Biblia nos da la solución, la cual consiste en dos eh, diferentes áreas en las que debemos de tomar en cuenta. Es solo una respuesta, pero abarca dos diferentes áreas. La respuesta que la Biblia otorga es muy simple, como dije hace rato, es muy directa. Dice la Escritura, comenzamos al versículo 7, someteos, quiere decir,
sométanse a Dios. Esto es un mandato, es una orden directa, es una señal inequívoca. Y dice la Biblia, este sometimiento a Dios es algo que conlleva resultados inmediatos. Es una cadenita que no se puede romper. Dice, si te sometes a Dios, entonces vas a resistir al enemigo y el enemigo va a huir de ti. Pongamos atención en el orden. No dice que trates de resistir al enemigo primero, ni tampoco dice que trates de que el enemigo huya de ti primero. No, 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 no. Tiene que ser en ese orden específico que la Biblia nos enseña. Nada de saltarse pasos. No trates de resistir al enemigo si no te has sometido a Dios. Y no trates de que el enemigo huya si no le has resistido primero. Creo que esto es algo bastante obvio, pero yo he visto muchas personas que a veces tratan de brincarse el sometimiento a Dios y quieren echar a correr al enemigo cuando realmente su vida no refleja un sometimiento al Señor. Es importante entender que si seguimos estos pasos y el enemigo huye, no tiene nada que ver con tu poder, no tiene nada que ver con tu compromiso, ni tu sinceridad, ni tu espiritualidad. Con lo que tiene que ver es con tu inutilidad. Es decir, que tú no eres apto para nada de esto, sino con tu dependencia. Cuando tú dependes de Dios, eso significa sometimiento. Cuando no descansas en tus fuerzas, ni en lo que sabes, ni en lo que haces, sino descansas en Dios, ahí es cuando resistes a Satanás y ahí es cuando él huye de ti. Eso significa someterse. Para someternos a Dios y salir de la crisis en la que se encuentra la iglesia, necesitamos entender que, como decía hace rato, dañamos dos áreas y necesitamos entender cuál es el paso que necesitamos dar. La primera área que dañamos es, obviamente, nuestra relación con Dios. Dañamos la relación con Dios cuando solo buscamos nuestras pasiones. Queremos exaltarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 8. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Repito, recuerda que esta es una carta que está dirigida a la iglesia. No está hablándole a los incrédulos. No está hablándole a aquellas personas que no conocen a Dios. Está hablándole a la iglesia. La persona que no conoce a Dios no puede acercarse a Él a menos que Dios lo llame. Pero la escritura aquí nos dice a la iglesia, tú que ya has conocido a Dios y que ahorita tal vez andas en crisis, andas en problemas, andas en conflictos, has buscado solamente tus pasiones. La Biblia te dice a ti que solamente has buscado tus metas. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Él lo reafirma. Dice, si te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. Es Dios hablándonos. Y para que no quede dudas, el versículo que sigue, el versículo... no, miento, en ese mismo versículo, la segunda parte del versículo 8, dice, pecadores. Cuando seguimos nuestras pasiones, estamos pecando. Somos pecadores. Y dice que debemos de hacer ciertas cosas, debemos de demostrar que queremos acercarnos a Dios en ciertas formas. La primera dirección que nos da es límpiense las manos. Dice, pecadores, en el versículo 8,
limpiad las manos. ¿Qué significa pecador, limpia tu mano? Quiere decir, tú te has equivocado, tú has fallado, tú quizá has hecho cosas que no le agradan a Dios. Quizá en tu camino por la vida, por perseguir tus metas, te has olvidado de realmente lo importante o has perdido la brújula. Dice que lo primero que tienes que hacer es limpiar tus manos. Obviamente esto es un sentido alegórico, no está diciendo que vayas y te laves las manos con agüita y con jabón como lo hemos hecho últimamente a cada rato, sino lo que está diciendo es enmiéndalo, recupéralo, compónlo. Por ejemplo, si has engañado, ¿qué sería lavar las manos? Lavar las manos es si yo le he dicho una mentira a alguien, voy y le confieso la verdad. Eso es lavar las manos. Si yo he ofendido a alguien, voy y le pido perdón. Eso es lavar las manos. Si yo me he olvidado de Dios, he puesto mis prioridades primero, me pongo de rodillas, le oro pidiendo perdón para rectificar mi camino. Eso es lavar las manos. Entonces lo primero que tienes que hacer es lavar las manos. Enmienda aquello en lo que te has equivocado. Luego dice, los de doble ánimo. Los de doble ánimo quiere decir los indecisos. Los que un ratito están aquí y al ratito no. Un ratito dicen sí, al ratito dicen no. Hoy dicen, oh, vamos a echarle ganas, vamos a predicar, vamos a orar, vamos a ayunar. Y el día de mañana dicen, híjoles, se me hace difícil, no puedo, está complicado, no tengo dinero. Esos son los de doble ánimo, los indecisos. Y dice, a los indecisos que purifiquen sus corazones, que santifiquen sus corazones. ¿Esto qué quiere decir? Que pongan su corazón en el lugar indicado. Si tú eres una persona que ha estado indecisa en tu relación con Dios y que por eso has entrado en crisis, por eso has entrado en este problema, en esto de buscar tus pasiones. Dices, sí, quiero servir a la iglesia, pero también quiero estudiar una carrera, pero también quiero trabajar, quiero tener dinero. Y a veces, sin darte cuenta, empiezas a dividir tu corazón. Empiezas a irte para un lado y luego para el otro. Dice la escritura, este es el tiempo para que tú te pongas firme. Para que tú, dice, purifiques tu corazón. Esto no quiere decir que renuncies a tu trabajo o a tu carrera. Lo que esto quiere decir es que entiendas la prioridad de tu corazón. No está en un trabajo terrenal. Tu corazón o la prioridad no debe de estar en buscar dinero. Tu prioridad no debe de estar en buscar tu propia pasión, sino que tiene que estar en la santidad de Dios. Santifica tu corazón. Y luego tiene una frase muy peculiar. Dice la escritura, y en el versículo 9, afligíos, afligíos y lamentad y llorad. Estaba yo buscando un poco lo que significaba esta palabra afligir. Por lo general a veces lo tomamos como un sinónimo de estar triste, de decir, ay, estoy afligido, me siento mal, me siento desganado. Pero aquí lo que la Biblia dice, en uno de los significados de la palabra afligir, es darte cuenta de tu propia miseria. Pongan atención, afligir es darse cuenta de su propia miseria. Es decir, date cuenta de tu propia desgracia. Date cuenta que en realidad eres infeliz. Y lamentate, dice, llora por eso. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando te cae el 20, te cae el balde de agua fría y dices, no me había yo dado cuenta que en realidad no estoy complaciendo a Dios. No me había yo dado cuenta que en realidad solamente he buscado mis pasiones. Ojo,
porque tu pasión puede ser incluso un ministerio dentro de la iglesia. No, es que no me había dado cuenta que lo único que me importa de la iglesia es tocar en la alabanza. No me había yo dado cuenta que lo único que me importa es que las personas me vean que yo limpio la iglesia. No me había yo dado cuenta que lo único que me importa es hacer lo que a mí me toca, pero en realidad he descuidado mi relación con Dios. Eso es afligirse, darte cuenta de la miseria en la que estás viviendo y no quedarse ahí. Dice, llora. Eso quiere decir que lo sientas. Te das cuenta, o sea, lo razonas, pero también lo sientes en tu corazón. Eso es afligirte. Y la consecuencia directa de afligirse es, dice, que tu risa se convierta en llanto y tu gozo en tristeza. Imagínate esto. Tú le haces una trampa a alguien, ¿no? Imagínate que sacas una televisión en una de estas empresas de pagos chiquitos a mucho largo plazo, pero te piden un aval, ¿no? Pones a un hermano dentro de la iglesia como aval porque él es muy amable y dijo, sí, no se preocupe, yo le firmo y sacas tu televisión sota, ¿no? De 70 pulgadas para ver tus partidos de fútbol. Pero tú dices, le dices al hermano, no, es que quiero ver unas predicaciones bien buenas en esta televisión. Y el hermano dice, sí, no, está bien, yo te ayudo, yo te firmo como aval, tú sácala. Y ya que el hermano la sacó, o que tú la sacaste con aval al hermano, eh, de repente empiezas a dejar de pagar. Y las personas de esta empresa van a buscarte, y van a buscarte, y van a buscarte, y tú te pierdes, te desapareces, no estás. Entonces, ¿a quién van a ir a buscar ahora? A la persona que firmó como aval. Y cuando van a buscar a esta persona que firmó como aval, y en tu mente está, ah, qué bueno soy, ya no pagué, ya van a molestar a alguien más, qué feliz estoy, miren, tengo esta televisión sota tan grande y no tuve que pagarla. Y te estás dando, y te da alegría, te da risa, es más, hasta te puedes burlar de las otras personas que tal vez eh, creyeron o confiaron en ti. Pero cuando te cae el 20, cuando te afliges, cuando te das cuenta de tu propia miseria, cuando te das cuenta que tu corazón no ha sido santificado, cuando Dios te está llamando a que laves tus manos, entonces esa risa que tenías, esa burla que tenías, esa alegría que tenías por haberte brincado estas cosas, se convierten en un pesar, se convierten en llanto, se convierten en dolor, se convierten en angustia. Te das cuenta que has actuado mal y eso es un peso para tu corazón. Tu gozo se vuelve tristeza, una tristeza genuina, una tristeza que no descansa en tu ah, autosimpatía, una tristeza que no dice, ay, pobrecito de mí, no es condescendiente, sino es una tristeza genuina que dice, he actuado mal. Eso es que tu risa se convierta en llanto y que tu alegría se vuelva tristeza. En pocas palabras, versículo 10, humíllate delante del Señor. Necesitamos darnos cuenta que hemos fallado. Necesitamos darnos cuenta que necesitamos humillarnos. Humíllate delante de Dios. Es para nosotros, para la iglesia. No quiero que pienses que esto es la persona mala de tu vecino que no te cae bien, que siempre es un, no sé, un mujeriego, un borracho, lo que tú quieras. Esto no le está hablando fuera de la iglesia. Esta carta está hablando a la iglesia. Y a la iglesia le está diciendo, iglesia, humíllate. Date cuenta delante de Dios de lo mal que has hecho. Esto es principalmente para aquellos que dicen, ah, yo no peco tanto, yo no me equivoco tanto, yo no, eh, yo no soy tan malo,
Yo soy una persona que sí, a veces, pues, comete un error por aquí o por allá, pero realmente yo no soy una persona tan mala. A ese tipo de personas, a ese tipo de mentalidad, está hablando este versículo. Humíllate delante del Señor. Date cuenta que tú también has fallado. No eres perfecto. Date cuenta y entiéndelo en tu corazón. Aflígete y date cuenta que has fallado. Y cuando lo hagas, la promesa inmediata dice, y Dios te va a exaltar. Exaltar significa literalmente levantar. Eso quiere decir que Dios va a restaurar esta relación dañada. Pero tienes que humillarte. Humíllate. Entonces, la primera herida que provocamos es cuando dañamos nuestra relación con Dios, cuando seguimos nuestras pasiones. La segunda herida que provocamos cuando seguimos solamente nuestras pasiones es con nuestros hermanos. La escritura lo dice desde el primer versículo de este capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras entre nosotros? Quiere decir, cuando peleamos un hermano con otro, una persona dentro de la iglesia con otra persona dentro de la iglesia. Entonces, no solamente se fractura nuestra relación con Dios, así en vertical, también se fractura nuestra relación unos con otros en horizontal. Entonces, cuando estamos en crisis, dañamos también nuestra relación con otros hermanos. Cuando buscamos solamente nuestros deseos, solamente nuestras pasiones, a veces pisoteamos los deseos de las demás personas, a veces pisoteamos a las demás personas. Y entonces eso es algo que la escritura también nos dice que debemos de tener cuidado. Dice en el versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Murmurar es una palabra que significa difamar, traicionar, hablar a espaldas de alguien, hablar en contra de alguien, hablar mal de otra persona. Ojo, esto no tiene que ver con, con mentiras o con verdades. Obviamente, si hablas mentiras de otra persona, estás hablando mal, pero no es a lo que se refiere esta escritura. Porque, por ejemplo, puedes decir la verdad de alguien más, pero con malas intenciones. Eso también es murmurar, el chisme. El otro día una persona que conozco decía, no, yo no digo chismes porque todo lo que yo digo es verdad. Déjame decirte que aunque tú lo que estés contando sea verdad, pero lo estás diciendo con una mala intención, eso ya es un chisme, eso ya es una murmuración, eso ya es una difamación. Estás hablando a espaldas de otra persona. Eso es lo que la Biblia está diciendo, que estamos actuando mal dentro de la iglesia. Cuando hablas mal de una persona, cuando murmuras de una persona, cuando la difamas, cuando dices, aunque sea una verdad con malas intenciones, no se queda nada más en afectar a esa persona. Va más allá a veces de lo que nosotros nos imaginamos. Dice la escritura, cuando juzgas a una persona, pero a lo que se refiere aquí no es como cuando el Señor nos dijo que juzgáramos con justo juicio en Juan 7:24, sino que cuando juzgamos, pero dentro de este juzgar a alguien ya viene una condenación. Cuando ya estamos diciendo algo, ya estamos poniéndolo a él como un culpable. Cuando, cuando criticamos en el mal sentido de la palabra. Cuando juzgas, dice a una persona, a un hermano dentro de la iglesia, estás causando crisis dentro de la iglesia. Ya que la persona, o sea, si tú juzgas a un hermano, si tú criticas a un hermano en una mala forma, no como para ayudarlo a seguir a Dios, cuando tú juzgas a alguien y hablas mal de esa persona, dice la escritura, esta persona es parte de la iglesia. Entonces, tú si estás juzgando, si estás criticando, si estás mal hablando de la persona, estás mal hablando de la iglesia.
si estás mal hablando de la iglesia, también estás condenando a la iglesia. Es decir, estás emitiendo un juicio negativo en contra de la iglesia. Entonces, si murmuras en contra de la iglesia, de una persona, estás murmurando en contra de la iglesia. Dice la escritura, y si estás haciendo esto, estás murmurando en contra de la misma ley, la que puso a esta iglesia. Entonces, fíjate la cadena que estás haciendo. Según tú piensas que nada más estás juzgando o murmurando en contra de una persona, de alguien específico. Pero en realidad dice la escritura que cuando tú murmuras en contra de esta persona, también lo estás haciendo en contra de la iglesia y por consiguiente lo estás haciendo en contra de la ley que estableció la iglesia. Y luego dice la escritura, entonces, si tú estás juzgando y condenando a la ley que estableció la iglesia, porque esta es la cadena, entonces también ya no la estás obedeciendo a la ley, sino que tú te estás poniendo por encima de la ley. Tú estás diciendo que, que tú, dice el versículo 11, si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino su juez. Quiere decir que tú te estás poniendo por encima de la ley. Y esto es bien delicado, porque ¿quién es la persona que ha dado esta ley? Hermano, hermana, la persona que ha dado la ley es Dios mismo. Y si tú juzgas a la ley, quiere decir que tú te estás queriendo poner en el mismo nivel que Dios. Y esto es un terrible, terrible, terrible error. Entonces, acuérdate que si tú estás murmurando de una persona dentro de la iglesia, quiere decir que estás murmurando contra la iglesia, quiere decir que estás murmurando contra la ley, quiere decir que te estás poniendo por encima de la ley. Eso quiere decir que en tu corazón, en tu pasión, quieres ponerte al nivel de Dios. No trates de ponerte al nivel de Dios. La escritura sigue diciendo, Dios, es decir, el dador de la ley, dice, Él es el único que puede salvar o perder. Tú no tienes una autoridad como tal. No te corresponde juzgar a otros. Y por eso termina el versículo 12 diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? Es decir, ¿quién eres tú para condenar? Esas son las dos heridas que causamos cuando nosotros seguimos nuestras propias pasiones. Uno, repito, dañamos nuestra relación con Dios cuando seguimos nuestras pasiones. Y dos, dañamos nuestra relación con otros hermanos. Seguimos nuestras pasiones y murmuramos, criticamos, hablamos mal, a espaldas, etcétera, etcétera. Pero cuando nos humillamos delante de Dios y nos damos cuenta de lo que hemos hecho, cuando sentimos esa aflicción, nos damos cuenta que también hemos lastimado nuestra relación con otros. Nos damos cuenta que nuestro pecado no solamente es contra Dios, sino también contra otras personas. Nos damos cuenta que la única manera de restaurar estas heridas es humillándonos. Humildad. Deja de buscar la satisfacción personal y empieza a buscar complacer a Dios. Sirve a tus hermanos. Me despido con Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermano, hasta aquí termina este mensaje. Continuamos en 8 días. Ora, pídele a Dios que te muestre aquello en lo que te has equivocado. Sé humilde, obediente, lava tus manos y recuerda que esas dos heridas que tú causas tienen una respuesta. Humíllate delante de tu Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Ora ahí en tu lugar donde estás para terminar y nos vemos en 8 días. Que Dios te bendiga.